Muy buenos días a todos. Vamos a empezar la clase el día de hoy. Y bueno, vamos a seguir el tema del LL1. Recordemos que habíamos hecho un pequeño ejemplo de esta gramática de matrices, ¿verdad? En el que pues nuestro primer paso fue convertirlo a recursiva por la derecha, factorizando la gramática, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no puedo trabajar con una gramática de este tipo. Puede que sí, puede que no, pero su objetivo principal es tener gramáticas recursivas por la derecha, ¿verdad? Entonces, eso es lo que siempre vamos a estar buscando y pues lo factorizamos. Luego trabajamos con los primeros, obtuvimos todos los primeros que íbamos a trabajar, ¿verdad? En el que era, hicimos sus cálculos respectivos y todo eso lo hemos visto en las clases pasadas y posteriormente nos quedamos con los siguientes. Bien. Ahora necesitamos formar o armar la tabla de análisis sintáctico. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando estamos trabajando análisis sintáctico, el objetivo es la tabla, ¿verdad? Nosotros tenemos que construir una tabla porque es el que nos va a servir, por decirlo así, es el que nos va a funcionar en todo el tema de análisis sintáctico. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer nada con, con los primeros. Yo no puedo hacer nada con los siguientes. Yo tengo que hacer algo, pero con, yo tengo que hacer algo con la tabla, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a armar una tabla. Bien. ¿Cuál es la forma de la tabla? Pues primero que nada tengo que entender que la tabla tiene una forma de, en este caso, de este lado, pues eh, vamos a tener los no terminales. Vamos a tener acá los no terminales. ¿Quiénes son los no terminales? Bueno, vamos a revisar. Los no terminales son M, M', M', L, L' y F. Esos son nuestros no terminales. Posteriormente los tengo que asociar contra los símbolos de entrada. ¿Quiénes son los símbolos de entrada? En este caso, los símbolos de entrada son los terminales. ¿Quiénes van a ser terminales? Aquí tengo corchete que abre, corchete que cierra, num, ID y dólar, ¿verdad? Porque pues dólar también lo incluyo. Bien, entonces tengo, perdón, coma. Coma está por acá y dólar. Todos estos son eh, símbolos de entrada o terminales, pero comúnmente se le llama símbolos de entrada. Símbolos de entrada. Y tener razón, ahí se me fue uno. Entrada. Gracias. Bien. Excelente, gracias, muchas gracias. Entonces ya tenemos nosotros nuestra tabla de esta manera. Ahora un poquito más pequeño para que lo podamos observar completa. Mat, corchete que abre, corchete que cierra, num, ID, coma y dólar. Bien. Y es que sigue, ¿verdad? Ahora lo que sigue es revisar primero por primero. Es decir, nos vamos al cálculo de primeros y vamos a empezar. Caemos nosotros en el tema de primero de M. Entonces digo, primero de M, me sitúo acá en la fila de M. ¿Con quién? Vamos con Matt. Primero que nada, el que no había colocado, ¿va? Aquí. M, Matt, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el no terminal, coma, su primero.
y así sucesivamente por todos los primeros. En este caso es primero de M, coma, mat. ¿Quién voy a colocar yo? A eso le voy a buscar una flecha, porque no tengo flecha. Ahí está. Entonces, ¿quién voy a colocar? La producción que dio nacimiento a este mat, que sería M produce mat, corchete que abre, L, corchete que cierra, M'. Entonces vamos a colocarlo. M produce mat, corchete que abre, L, corchete que cierra, M'. Entonces yo coloco la producción como tal. Bien. Luego de esto, pues bueno, ya no tengo más primeros, ¿verdad? Ya no tengo más primeros con M, entonces termino. Sigo con el siguiente no terminal. El caso es M'. M' con el primero. En este caso es corchete que abre. Estamos acá. M' con corchete que abre. Bien. ¿Quién dio nacimiento a esta producción? Es esta. M' produce corchete que abre, L, corchete que cierra, M'. Entonces, pues colocamos M', produce corchete que abre, L, corchete que cierra, M'. ¿Verdad? Entonces yo ya tengo por concluido este tema. ¿Con quién? Con corchete que abre. Vamos al siguiente primero. ¿Quién es el otro primero? Epsilon. ¿Sí? Entonces, como es epsilon y yo no tengo, voy a fijar esto porque primero que nada me voy a mover. Yo no tengo epsilon. Nos damos cuenta, aquí no tengo epsilon. Entonces, ¿qué hago con este epsilon que está acá? Me apoyo de los siguientes. ¿Siguientes de quién? De M'. Bueno, entonces voy con sus siguientes. Y el único siguiente de M' es dólar. Bueno, entonces, dólar aquí está. M', dólar. ¿Qué me dice M', dólar? Voy a colocar quien dio nacimiento a este epsilon. ¿Quién fue? M' produce epsilon, ¿verdad? Bueno, entonces M' produce epsilon. Voy a buscar un epsilon por acá. Aquí está. M' produce epsilon, ¿verdad? Y ya doy por concluido. Bien, vamos con el primero de L. ¿Quién es el primero de L? El primero de L es num y id. Vamos con num. L, num. Estamos aquí. L, num. ¿Sí? Bien. ¿Quién dio nacimiento a esta producción de L, num? Pues fue esta. L produce F, L'. Bueno, entonces coloco L produce F, L'. ¿Sí? Y ya. Vamos con el siguiente. ¿Quién es el siguiente primero? ID. Estamos acá. L, ID. ¿Sí? ¿Quién dio nacimiento a este ID? Pues la misma producción de L produce F, L'. L produce F, L'. Bien. Y con esto damos por concluido con L. Vamos con F. Vamos con F, num, ¿verdad? O F con num. Bueno, está aquí F. F con num. ¿Quién será?
el que dio nacimiento a NUM. Aquí tengo dos producciones y es obvio y claro que es F produce NUM. Entonces coloco F produce NUM. ¿Verdad? Vamos con el siguiente primero. En este caso es ID. Bueno, me queda en F, ID. ¿Sí? Bien. Luego de tener F, ID o verme localizado, identifico qué producción dio nacimiento. Y esto es F produce ID. Entonces F produce ID. ¿Verdad? Entonces, si aquí observamos en estas dos producciones, a pesar de ser el mismo no terminal, la producción cambia. ¿Por qué? Porque es diferente quien dio nacimiento a esa producción o a ese primero, perdón. En NUM pues dio F produce NUM y en ID pues fue F produce ID, ¿verdad? Entonces, por eso es que existe esa diferencia. Bien, vamos con el último. ¿Qué dice el último? Bueno, el último dice él es L'. Y vamos con coma. Bueno, eh, L' produce L' con coma. Vamos a ver quién es. Y es esta producción. L' produce coma FL'. Coma FL'. Y ya está. Y después caemos en epsilon. Pero no tengo epsilon en los símbolos de entrada. Entonces, ¿dónde voy a traer ese epsilon? Bueno, ese epsilon me voy a fijar en sus siguientes. ¿Quién es el siguiente de L'? Corchete que cierra. Aquí está. Corchete que cierra. L' con corchete que cierra. ¿Quién le voy a colocar yo? Perdón, L' produce epsilon. Entonces es L' produce epsilon. Ya, ¿verdad? Y he concluido la construcción de la tabla de análisis sintáctico. Y así queda. Bien, ¿dudas, preguntas con respecto a este último ejemplo de la tabla o de la construcción de tabla de análisis sintáctico? Si todo está bien, también me lo pueden decir. Ingeniero, disculpe, ¿será que podría volver a repetir eso último del epsilon? Es que sí me confundí un poco. Ok, bueno. Ahorita. Bien, entonces, vamos primero por primero. Luego, pues acá tengo un epsilon, es L', epsilon, ¿verdad? O sea, o L' con epsilon. Pero yo no tengo en los símbolos de entrada epsilon. No, si nos damos cuenta, tengo mat, corchete que abre, corchete que cierra, num, ID, coma, dólar. No tengo epsilon. ¿Qué hago con este epsilon? Entonces, voy a apoyarme de sus siguientes. ¿Siguientes de quién? De L'. Entonces, ¿quién es ese siguiente de L'? Aquí está. Es corchete que cierra. Entonces me sitúo en L' con corchete que cierra. ¿Sí? Entonces, ¿quién es ese? ¿Quién voy a colocar yo en L' con corchete que cierre? Pues la producción que dio nacimiento a este epsilon. ¿Quién fue? L' produce epsilon. Entonces, pues coloco L' produce epsilon. Y por eso es que existe este epsilon, ¿verdad? Resumiendo, es lo que comenta ahí el compañero. Los siguientes solo se analizan cuando en el primero hay un epsilon, ¿verdad? Básicamente es así. Entonces, Gracias, ingeniero. ok, eso iba a preguntar, no sé si quedaba claro. ¿Alguna otra pregunta, duda con este tema? ¿Hay alguna pregunta?
O todo está claro también, ¿verdad? Me pueden confirmar si todo está claro. Es con pura práctica. Yo recomiendo que estos ejemplos, que vean las grabaciones, vean los ejemplos, pero traten de hacerlos, no traten, hagan ustedes ustedes los ejemplos, ¿verdad? Y ya después comparan los resultados. Si son los mismos, pues enhorabuena, pues hay que practicar, volver a practicar. Si no, pues hay que ver en dónde se está fallando, ¿verdad? Preguntas, dudas, algo que quede ahí que no reconozcamos, un tema en específico, que digamos, esto no lo reconozco. Bueno, em, bueno, vamos a continuar con el contenido. Bueno, y bueno, una reflexión final. Esto fue el análisis sintáctico descendente, el LL1. ¿Sí? El LL1, si nos damos cuenta, eh, su el requisito para hacer un LL1 es la recursividad por la derecha, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que empezar por ahí, necesitamos una recursividad por la derecha. Eh, entonces, nosotros necesitamos convertir nuestra gramática. Podría ser como un paso número cero, ¿verdad? Ahora bien, luego pues de eso nosotros empezamos a calcular los primeros y posteriormente sus siguientes. Para eso nosotros nos vamos a apoyar de unas reglas y leyes, ¿verdad? Que tiene tanto primeros y siguientes. Posteriormente recorro yo primero por primero, ¿verdad? Que me van a formar a mí la tabla de análisis sintáctico, que es la que tenemos en pantalla, ¿verdad? Entonces, básicamente eso fue el LL1. Compiladores de LL1, pues casi no hay, no conozco herramientas que son de compiladores, para generar compiladores, perdón, LL1, pues me atrevería a decir solo, conozco pocas, ¿verdad? Que es, en este caso, tal vez solo la que más conozco es Java CC, que es un generador de compiladores recursivo por la derecha, es decir, un LL1, y funciona con este algoritmo, ¿verdad? En el caso del LR es con otro algoritmo y casi son la mayoría, ¿verdad? Como COP o CUP, como quieran decirlo, ese trabaja con LR, ¿verdad? Y es otra teoría, ¿verdad? La teoría del LR es muy diferente a la del LL. Bien, vamos a empezar otro tema, solo para ello, bueno, tengo que preparar el material. Denme unos 3 minutos y ya regresamos con la clase. Si alguien tiene dudas, por favor, también me lo puede colocar.
Bien. Este es el tema que nos queda pendiente con los analizadores LL1, el análisis predictivo. ¿Qué pasa con el análisis predictivo? Bueno, nosotros ya tenemos nuestra tabla, pero como yo les decía, la tabla no me sirve de nada si yo no la uso. Es como el autómata. El autómata solo está ahí. Obviamente el autómata es más, el autómata finito no determinista, perdón, el AFN, es bien sencillo manejarlo, ¿verdad? No existe un algoritmo que tenga tanta profundidad en el conocimiento. Mientras que ahora hablar de, del, del análisis predictivo o del LL1, sí existe un algoritmo para usar la tabla. No es tan sencillo como era un autómata. Bien. Y sorpresa, es un autómata de pila, ¿verdad? Entonces, por eso yo les decía, el autómata de pila que vemos en lenguajes, en sí, no es, no tiene una finalidad útil, pero no quiere decir que no se usen los autómatas de pila. Bien, claro que sí. Lo que pasa está que tiene hermanos mayores, ¿verdad? En este caso, su hermano mayor de ese autómata de pila que miran en lenguajes en este caso, el primero que estamos viendo es el LL1, ¿verdad? Recordemos que cuando nosotros nos enseñaron el autómata de pila, nos enseñan dos tipos de autómatas de pila. El que acepta cuando la pila se vacía y el que acepta cuando, cuando se llega a un estado de aceptación. No son lo mismo, ¿verdad? El que acepta cuando la pila se vacía representa al autómata finito, o perdón, al autómata LL, ¿verdad? Entonces, el L, cuando ustedes están manejando un LL1, el autómata de pila que va a generar o que va a hacer el análisis predictivo, acepta cuando la pila se vacía. Cuando estoy usando un LR, acepta cuando llega a un estado de aceptación, no importando el estado de la pila, ¿verdad? Entonces son dos tipos de autómatas, ambos de pila, pero son dos diferentes, ¿verdad? Y estos se forman o se utilizan ya con una tabla de análisis sintáctico. Entonces, para hablar del análisis predictivo, yo tengo, primero que nada, una entrada. Este es mi flujo de tokens, ¿verdad? Aquí estamos hablando de los tokens. No estoy tanto hablando de, de números o cadenas. Eh, por eso es que yo les decía, no generen producciones así. N produce 1, 0 o 2 y sucesivamente. O sea, no se genera, sino que acá es número, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vemos que la gramática no va a hacer diferencia si es 1 o 2. A él le interesa que sea un número, ¿verdad? En este caso, el número, ¿verdad? Igual pasa con el ID, ¿verdad? Bien. Y pues también tendremos nosotros una pila. ¿Una pila de qué? Es una pila de apoyo, es una estructura de datos que me va a mí a relacionar o servir de pivote para hacer el análisis predictivo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Me quedo con mi tabla y voy a traer a colación eh, la tablita. Bien. ¿Qué voy a tener acá? Bueno, voy a tener lo siguiente. Coincidencia y la entrada y acción. ¿Sí? Eso es lo que yo voy a tener en el análisis predictivo. Bien,
¿Cuál va a ser la entrada que voy a manejar? En este caso, vamos a hacer varios ejemplos, pero la entrada que voy a manejar va a ser, digamos, mat 1. Sencillo. Vamos a ver qué pasa. Ah, perdón, no lleva punto y coma. Dólar. ¿Por qué? Porque dólar es mi delimitador, ¿sí? Entonces, en este caso sí lo vamos a manejar. Bien. ¿Y qué vamos a tener del lado de la pila? Del lado de la pila, recordemos cuál es el principio del análisis sintáctico descendente o el LL1. Empieza con el símbolo de entrada, es decir, empiezo de la raíz a las hojas. Entonces aquí tengo el símbolo de entrada, tío, en la pila. Hasta arriba de la pila está el símbolo de entrada. ¿Quién es el símbolo de entrada? M. M dólar, ¿verdad? Entonces acá empiezo. M o el primer elemento de la pila versus el primer elemento de la entrada, ¿verdad? Así lo voy a ir yo, diferenciando. Primer elemento de la pila versus primer elemento de la entrada. Bueno, M con mat. M con mat. Emitir. Bien. M produce mat. L mat. Perdón, mat, corchete que abre, L corchete que cierra, M prima. ¿Sí? ¿Qué es eso de emitir? Bueno, me está diciendo que ahora en lugar de M voy a tener mat, corchete que abre, L, corchete que cierra, M prima. Dólar. Copio mi entrada y ya. Bien. Entonces, seguimos. Primer elemento de la pila versus primer elemento de la entrada. Pero el primer elemento de la pila no es un no terminal, es un terminal o un símbolo de entrada. Mat versus mat. Entonces es relacionar mat. ¿Qué es eso de relacionar? Lo saco de la pila, lo saco de la entrada y ¿dónde lo coloco? En la coincidencia. Entonces lo saco, en este caso ya la siguiente línea ya no tiene mat y ya no tiene mat. ¿Verdad? Entonces ya tenemos este tema así. Bueno, mat y mat. Ahora procedemos a volver a evaluar primer elemento de la pila versus primer elemento de la entrada. ¿Quién será acá? Relacionar corchete que abre. ¿Por qué? Porque son iguales. ¿Qué es eso de relacionar? Es venir, sacarlo de la pila y meterlo a la coincidencia. En este caso, todo esto, saco esto y ya. ¿Verdad? Bien. Seguimos. Primer elemento, si quieren, voy a hacerlo un poquito más grande. Ahí está. Y me voy a traer aquí. Ahí está. Primer elemento de la pila versus primer elemento de la entrada. L, ¿quién? Número. L, número, vamos a ver. Ah, es este que tengo acá. Es L produce FL'. Entonces digo, emitir quién. L produce FL'. ¿Verdad? Entonces lo descoloreo, quito el sombreado y todo lo que sea L ahora será FL'. No todo, sino que la primera parte de la pila. En este caso, pues será así y él sigue todo corchete que cierra, M',
dólar, ¿verdad? Porque yo estoy sustituyendo solo, yo estoy sustituyendo únicamente L, ¿verdad? Aquí ya no está L, sino que ahora está FL', ¿verdad? Bajo la entrada. F con número. F con número. ¿Dónde está? F produce número. ¿Sí? F produce número. Entonces digo, emitir. ¿Emitir quién? F produce número. ¿Sí? Emitir F produce número. ¿Sí? Entonces, todo lo que ya no sea, lo que sea F ahora será número. Al tope de la pila, pues obviamente, porque si yo tengo una F acá, no voy a, perdón, si yo tengo una F aquí, no voy a sustituirlo, ¿verdad? Solamente el que está al tope de la pila, en este caso es F. F produce número y copio esto. ¿Bien? Eh, comparo número con número, relacionar número. Saco de la entrada este componente, lo saco de la pila también, el número y quito el número. ¿No? Y ya está, ya doy por eso. Ahora vamos L' con corchete que cierra. ¿Sí? L' con corchete que cierra es esta producción. L' produce epsilon. Bueno, entonces digo emitir. ¿Emitir quién? L' produce epsilon. Bueno, entonces, bajo la coincidencia, ahora todo lo que sea L' o el tope de L' en la pila será epsilon. Pero epsilon no, pues no existe, entonces básicamente está así. Bajo entrada y ya lo tengo de esta manera. Bien. Ahora me toca corchete que cierra contra corchete que cierra. Relacionar corchete que cierra. ¿Por qué? Porque son iguales. Bajo, y si se dan cuenta, yo ya me quedé, perdón, yo ya me quedé sin elementos en dónde, en la entrada. Pero recordemos que les dije, este tipo de autómata, que es el LL1, acepta cuando la pila esté vacía, pero aquí todavía está llena. Entonces seguimos evaluando. Y eso es algo que cuando se evaluó en el segundo parcial, muchos no en el árbol no asociaron las producciones a epsilon, sino que las dejaron sin, sin hijos, por decirlo así. Entonces, o sin hojas, y sí deben de tener siempre hojas, ¿verdad? M con dólar, M' con dólar, vamos a ver. M' con dólar, M' produce epsilon. Bueno, entonces digo emitir, M' produce epsilon. Bueno, entonces bajo la coincidencia, ahora todo lo que será M' o lo que está al tope de la pila será epsilon, dólar y dólar. Dólar con dólar, aceptar. Y fue aceptada. La cadena o la entrada, el flujo de tokens. Entonces, este es el análisis predictivo, ¿verdad? Obviamente, yo sabía que mat corchete que abre, número corchete que cierra, iba a ser aceptado, sí o sí. Pero, ¿cómo lo hace la computadora? Lo hace o cómo lo hace el compilador, lo hace con este análisis. Vamos a volver a hacer otro ejemplo, ¿verdad? No va a ser el único ejemplo. Entonces, si no estamos entendiendo, no hay problema. Vamos a volver a ver otro ejemplo con esta tabla. Entonces, solo quiero ejemplificar algo. Entonces, eh,
¿Qué dice? ¿Qué hacemos? Vamos a quitar esto. Emitir. Vamos a hacer solo esto. Emitir M produce mat L M'. Ah, bueno, entonces dice M. Dice que voy a hacer M produce mat. Corchete que abre. L. Corchete que cierra. Cierra M'. Eso es lo que me está diciendo a mí. Eso es lo que me está diciendo a mí esto. Emitir, M produce mat, el corchete que abre, L corchete que cierra, M'. Vamos a hacer unas líneas. Vamos a seguir y así, ¿verdad? Básicamente eso es lo que nos está diciendo. Después, ¿qué dice? Relacionar mat, es decir, esto fue aceptado. Después dice relacionar corchete que cierra. Después dice emitir L produce F L'. Ah, bueno, entonces acá dice que voy a hacer esto. F produce, L, perdón, F produce F L'. ¿Verdad? Eso es lo que está diciendo el análisis predictivo. Ah, bueno, esto ya lo hice, perdón. Esto ya lo hice. Esto también. Y ahora estoy acá también. F, perdón. F produce F L'. ¿Sí? Después dice emitir F produce número. Ah, bueno. F produce número. Relacionar número. ¿Qué número es? Será 1. ¿Va? Esto ya está. Bien. Y ya está. Luego dice relacionar números, o también ya lo hice. Emitir L produce epsilon. Produce epsilon. Oh, muy chiquito. Relacionar corchete que cierra. Luego dice emitir M produce epsilon. Y pues dice que aceptar. Y ya. Entonces, esto de acción es el algoritmo para formar el árbol. ¿Verdad? Entonces, leyendo esto, pues yo simplemente hice el árbol de análisis sintáctico. ¿Verdad? Entonces, si nos damos cuenta, es de arriba para abajo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es descendente. Entonces, cuando ustedes les pidan un árbol, tengan entendido que es la tabla con el análisis predictivo que genera ese árbol, ¿verdad? Es cuando empieza a accionar, ¿verdad? Entonces yo ya tengo acá mi algoritmo y aquí está mi árbol. Y ya estamos acá. Bien, vamos a volver a hacer otro ejemplo. Por favor, si alguien tiene alguna duda específica, pues me puede decir. Igual ahorita vamos a ver otro ejemplo de esto. Ya ni me acuerdo qué era. Solo quiero confirmar que aceptaba esta gramática. A ver. Ah, ya.
Bien. ¿Quién va en pila? En pila va el símbolo inicial de la gramática. ¿Quién es el símbolo inicial de la gramática? En este caso es M. ¿M con quién? Con dólar. Dólar es el delimitador. ¿Quién es la entrada? En este caso es cualquier entrada. Vamos a hacer mat. 1, 2, X. Dólar. Esta será nuestra entrada. Bien. Por favor, si alguien tiene alguna duda en específico en lo que yo voy a estar formando la tabla, pues me puede decir. Igual voy a volver a hacer los pasos y tal vez así se va a ir afianzando las dudas o el conocimiento, ¿verdad? Bien. Comparamos, si quieren verlo así, solo voy a abrir una pizarra. Aquí está. Es algo así. Tengo la pila, el famoso dibujo cuando miran ustedes el autómata de el autómata de pila. Aquí está dólar y aquí está M. Y aquí está la cinta. Mat, corchete, número, corchete que cierra, corchete que abre, 2, X, corchete que cierra y hasta aquí está dólar. Por aquí está con dólar. Si colocamos un no, obviamente no es el resultado que se esperaba, pero dependiendo, ¿va? O sea, estoy calificando procedimiento, así que más seguro, pues si todo está bien, pero coloqué algo que no era, pues no voy a tener los puntos correctos, ¿verdad? Completos, pero pues vamos a ver cómo es el árbol. Ahora, si el árbol iba por mal camino y encima de eso hay algo extra, definitivamente no sería eso, ¿verdad? Entonces, así está ahorita, así está ejemplificado esto. Pila y la cinta o la entrada, ¿verdad? Recordemos un poco cuando nosotros estábamos viendo el autómata de pila en lenguajes, así es como se comporta, ¿verdad? Tengo la pila y la cinta. Entonces, ¿quién comparo? Está al tope de la pila versus lo que está al tope de la cinta. No, con árbol me refiero al árbol de análisis sintáctico. Thomson no es árbol, ¿verdad? Thomson es un grafo. Entonces comparo tope de la pila versus tope de la cinta. ¿Quién es? M versus mat. Pero ¿dónde lo comparo? ¿Dónde lo comparo? Lo comparo en M versus mat. Lo comparo en la tabla. ¿Verdad? Entonces, al momento de que lo comparo yo en la tabla, ¿qué dice? Producir, o dice M produce mat, corchete que abre, L, corchete que cierra, M'. Entonces, la acción será emitir, M produce mat, corchete que abre, L, corchete que cierra, M'. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que está haciendo acá es, básicamente, esto se borra y ahora dice, es mat, perdón, no es esto, es M', corchete que cierra, L, corchete que abre, mat. ¿Sí? Entonces, tendría que ver yo el árbol, ¿verdad? Tendría que ver yo el árbol para ver cómo está este tema. Bien,
Entonces, ¿ahora qué hago? Tope de la pila versus tope de la cinta. Mat versus mat. Entonces, esto es lo mismo. Mat versus mat. Ah, bueno, entonces aquí, pues, básicamente emití esto, ¿verdad? Copio yo la entrada y mat versus mat, así como lo veo yo acá. Mat versus mat. Entonces, esto es relacionar. ¿Sí? Entonces, saco de la pila, saco de la entrada y lo meto en la coincidencia. ¿Sí? Entonces, esto, básicamente estoy haciendo esto, lo saco de la pila y lo saco de la cinta. Y ahora ya llevo coincidencia, mat. ¿Sí? Bien. Continúo. Corchete que abre versus corchete que abre. Esto es relacionar corchete que abre. Lo meto a la coincidencia, lo saco de la pila y lo saco de la entrada. ¿Sí? Saco de la pila y lo saco de la entrada. ¿Y qué está pasando acá? Saco del... Ay, perdón. Saco de la pila corchete que abre y saco de la entrada o de la cinta corchete que abre y ya voy aceptando esto. ¿Sí? Bien. Ahora bien, elemento de la pila versus primer elemento de la cinta. L contra número. L contra número. Porque 1 es un número. Bien. L contra número es esto. Entonces es L produce FL'. Emitir L produce FL'. ¿Verdad? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Bueno, ya no va a ser L, sino que ahora va a ser L', F, y ahí está. ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, copio la coincidencia. Lo que está al tope de la pila L, en este caso ya no va a ser L, ahora va a ser FL'. Entonces, nosotros venimos y también sacamos de la entrada, ¿verdad? Lo sacamos de la entrada y ahí está. Ah, perdón, no lo sacamos de entrada, la entrada sigue igual, perdón. Bien. Ahora procedemos F versus número. F versus número es emitir F produce número. Quiere decir, es decir, saco F versus número, saco de la pila F y ahora meto número. ¿Sí? Entonces, coincidencia sigue igual, saqué de la pila F y lo sustituí por número. ¿Por qué? Porque aquí dice F produce número. Entrada sigue igual y ahora digo número versus número, porque uno es un número a la larga, número versus número, relacionar número. Que a la larga pues estamos hablando de un token este. Entonces, SMAT 1, saco de la pila ese número, saco de la entrada
ese mismo número, ¿verdad? Bien. Sacamos número de la pila, sacamos número de la cinta. Y esto es 1, ¿verdad? Bien. L' contra corchete que cierra, porque eso es lo que nos quedó. Aquí lo puedo observar. L' contra corchete que cierra. Entonces, procedemos a evaluar quién es, ¿verdad? L' versus corchete que cierra. L' versus corchete que cierra, aquí está, es epsilon, ¿sí? Entonces dice emitir, L' produce epsilon, ¿sí? Entonces, coincidencia, sigue igual. L' ahora ya no es L', ahora es epsilon, pues básicamente no es nada, y bajo la entrada. Entonces aquí digo que en lugar de L' va a ser epsilon, pero pues epsilon no representa nada, entonces se queda de esta manera. ¿Verdad? Ahora procedo yo a evaluar corchete que cierra versus corchete que cierra. Relacionar corchete que cierra. ¿Sí? Entonces, mat 1, corchete que cierra. Entonces, acá saco de la pila y saco de la entrada los corchetes que cierran. Entonces, ¿cómo se ve gráficamente? Pues saqué este de la pila y lo saqué de la cinta también, la cinta de entrada. Y el corchete que cierra. Bien. Seguimos y ahora nos queda M' versus corchete que abre. M' versus corchete que abre, ¿verdad? Entonces lo vemos gráfico y lo vemos también a nivel de algoritmo. M' versus corchete que abre. Es este. ¿Verdad? Dice emitir. M' produce corchete que abre, L, corchete que cierra, M'. ¿Sí? Entonces, coincidencia sigue siendo la misma. Bajamos la pila y bajamos la entrada. Dice que en lugar de M', sacamos M' y colocamos en la pila corchete que abre, L, corchete que cierra, M'. Bien. Entonces, ¿cómo se ve gráficamente? Pues sacamos de la pila M' y volvemos a colocar M', corchete que cierra, L, corchete que abre, y ya, ¿verdad? Entonces aquí evalúo corchete que abre versus corchete que abre. Último elemento de la pila versus último elemento de la entrada o de la cinta. Corchete que abre versus corchete que abre. Este es relacionar corchete que abre. Mat. Todo esto, como es relacionar, lo estoy sacando de la pila, lo saco de la entrada. Si lo queremos ver gráficamente, lo saco. Saco de la pila, saco de la entrada. Bien. Y ahora vuelvo a L versus número. L versus número está aquí. L versus número es emitir. Creo que eso ya lo tengo aquí. Emitir, F produce L'.
¿Sí? F produce L'. Voy a sustituir con lo que esté en L por F, L'. Entonces, saco de la entrada L, perdón, saco de la pila L, saco de la pila L e ingreso F, L'. F, L'. Aquí está L', por eso se le llama pila, ¿verdad? Tiene forma de pila. Y F. ¿Verdad? Entonces, coincidencia sigue siendo la misma. Entrada, perdón, aquí ya había coincidido con este. Entrada sigue siendo esto. Y produzco, y relaciono F con número, F con número es emitir, F produce número. ¿Sí? F produce número. Entonces, coincidencia sigue siendo la misma. Pila ahora será lo que estaba en F, ahora es número bajo la entrada y ya. ¿Qué pasó gráficamente? Pues saco la F y ahora como dice F produce número, ahora es número. Número versus número. Este es un 2. Número versus número, ¿qué es? Es relacionar número. En este caso, pues voy a colocar 2. ¿Perdón? Entonces, mat. Y todo eso ya, saco esto, saco de la pila número, saco de la entrada 2. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo queda acá. Saco de la pila número y saco de la cinta número. ¿Dónde lo coloco? En la coincidencia. 2. ¿Sí? Bien. Ahora me queda L' contra coma. L' contra coma, por ahí debe de estar. Aquí está. L' produce coma F L'. Emitir L' produce coma F L'. ¿Verdad? Entonces, dice que voy a sacar a L' de la pila y voy a ingresar L', F y coma. ¿Sí? Y produzco o relaciono, perdón, o comparo coma contra coma. ¿Verdad? Entonces esto es relacionar coma. Perdón. No hice esto. Aquí es coma F L'. Saco de la pila L' y ahora lo sustituyo por coma F L'. Bajo la entrada. Y ahora sí, relacionar coma. Saco de la pila y de la entrada la coma y lo coloco en coincidencia. Y aquí lo saco, ¿verdad? Lo saco de la coma y lo saco de la coma. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Saco la coma de la pila y lo saco de la single. ¿Verdad? Y ya. Bien. Ahora me toca F contra ID. F contra ID, aquí está. Lo voy a hacer un poquito más para acá. Ahí está. F contra ID es aquí. Y dice,
Emitir. Emitir quién. F produce ID. Bueno, eh, bajo la coincidencia, ahora en lugar del último elemento de la pila que es F, ahora va a ser ID. Bajo la entrada y digo ID versus ID, ¿sí? Es relacionar ID, que en este caso es X. ¿Sí? Ahora será X, lo saco y lo coloco en coincidencia, saco de la pila ID y saco de la entrada. ¿Qué hice acá? Pues bueno, primero que nada ya me había trazado acá, es F produce ID, saco de la pila ID y lo que ingreso es ID. Y ID versus ID. Entonces saco de la pila el ID y lo saco de la cinta. Aquí hay un pedazo de vacío, pero bueno, aquí era L', solo voy a arreglar esto, aquí era L' y aquí no había nada. L'. Bien, entonces saqué ID y aquí es X. Bien, ahora es L', L' contra corchete que cierra. Vamos con L' contra corchete que cierra, es este. L produce, perdón, L' produce epsilon. Bueno, entonces, emitir quién. Eh, solo permítanme. Entonces, emitir L' produce epsilon. ¿Sí? Incidencia sigue igual. Pila, ahora en lugar de L', ahora voy a tener epsilon. Así. Y bajo la entrada. Entonces, ¿qué hice? En lugar de L', ahora tengo epsilon, entonces saco de la pila L' e ingreso epsilon, que básicamente es ingreso vacío. ¿Verdad? Se ingresa vacía, no hay nada. Entonces ahora tengo corchete que cierra versus corchete que cierra. Entonces aquí es relacionar corchete que cierra. Agarro esto, corchete que cierra, saco de la pila corchete que cierra y saco de la entrada también corchete que cierra. Y mucho ojo, yo ya me quedé sin entrada, pero no he aceptado la cadena. ¿Por qué? O no he aceptado la entrada, perdón. ¿Por qué? Porque este autómata tiene que vaciar la pila y todavía tengo elementos en la pila. Bueno, entonces saqué esto, cerré esto y saqué esto. Bien, me queda M' versus dólar. M' versus dólar está aquí. Es M' produce epsilon. Entonces es emitir. M' produce epsilon. ¿Bien? Quiere decir que bajo la entrada, bajo la coincidencia, perdón, todo lo que sea M' o el tope de la pila ahora será epsilon y bajo la entrada o dólar versus dólar es aceptar. Entonces, acá en la pila, básicamente saqué M' e ingresé epsilon, es decir, nada, y dólar. Ay, perdón. Dólar versus dólar es aceptar la cadena. Y así es como funciona el análisis sintáctico descendente. Bien, dudas, preguntas en este caso, en este tema.
Este sí quedó un poquito más grande porque obviamente la entrada era más grande también. Preguntas, dudas. ¿Todo lo ven? ¿Alguna duda, pregunta? Con pura práctica, es con pura práctica. ¿Alguna duda, pregunta? Es por lo regular el uso de las pilas, ¿verdad? O la ejecución del autómata de pilas es mucho más sencillo, ¿verdad? Pero sí hay que tener su cuidado, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, duda ahí? ¿Alguien en serio, dígame, no entendió algo? Que este es el tema, ¿verdad? Porque pues yo voy a asumir que ahorita estamos entendiendo completamente todo. Si todo está en orden, pues bien, ¿verdad? Sí, yo les recomiendo que practiquen, prueben otras cadenas, otras entradas, ¿verdad? Pruébenlas y vayan viendo cómo se comporta. La clave aquí es entender que la acción es el algoritmo para hacer el árbol, ¿verdad? Es el algoritmo para hacer el árbol, ¿verdad? Entonces acá nos damos cuenta, aquí emite la raíz, después se relaciona esto, así sucesivamente. Aquí va haciendo el árbol, ¿verdad? Va haciendo el árbol. Entonces es interesante cómo funciona la tabla, ¿verdad? Eh, este es el otro, este es otro. Aquí sigue siendo LL1, es la gramática 3, pero es el segundo ejemplo. Bien. No sé si se desean otro ejemplo de esto. Miremos otro ejemplo o damos por inicio a los algoritmos LR. Otro ejemplo. Bien, vamos a ver otro ejemplo, solo que con la tabla de que vimos la clase pasada. Bien. Entonces, LR, vamos a empezar la clase, después de Semana Mayor, vamos a empezar de lleno con LR, ¿verdad? Entonces, ya se nos acerca el final del curso, ¿verdad? Entonces, tenemos este tema, ¿verdad? Pila. ¿Quién es el símbolo de entrada en esta gramática? E. Pila es E con dólar y vamos a hacer una entrada. 5 más 4 más por 2, digamos. Este es un error sintáctico, vamos a ver cómo se comporta. ¿Por qué? Porque el algoritmo nos debe también de demostrar que existen errores sintácticos. Bien. E contra número. Ahora, pues bueno, ya no vamos a hacer ¿verdad? Primero por temas de tiempo y segundo porque era para que quede bien claro cómo funcionaba y cómo funciona, ¿verdad? Que a la larga es un algoritmo, es un autómata de pila que acepta con vaciado de cadena, vaciado de pila. E contra número. E contra número. ¿Dónde está E con número? Está aquí. Entonces, E con número que dice emitir, emitir quién? Emitir E produce TE'. ¿Sí? Entonces, ahora en la pila ya no será E, sino que saco de la pila e ingreso TE'. Bajo la entrada, ya. T contra número. Bueno, T contra número dice emitir
Emitir quién. T produce Ft', ¿verdad? Bueno, entonces saco el elemento de la pila, que es T, y lo sustituyo por Ft'. ¿Se dan cuenta? La pila se nos está llenando. F contra número. F contra número es F produce número. Entonces dice emitir F produce número. Bueno, entonces saco de la pila F y lo sustituyo por quién? Por número. Entrada es la misma y digo número versus número. Relacionar número. Saco. En este caso lo coloco en la coincidencia. Saco de la pila número y saco de la entrada número. Saco de la entrada número. ¿Verdad? Bien. T' contra más. T' contra más. Vamos a ver dónde está. T' contra más. Aquí está. T' contra más dice T' produce epsilon. Emitir T' produce epsilon. ¿Sí? Coincidencia sigue siendo 5. Ahora saco el elemento T' de la pila y lo sustituyo por epsilon, pero pues epsilon no cuenta, o es vacío, entonces se queda así. Por eso es que a veces, no a veces, por eso es que se recomienda que no abusemos del uso del epsilon, ¿verdad? Porque el epsilon tiene un uso bien específico. E' contra más. E' contra más dice emitir E' produce más T'. Bajamos todo esto y sacamos E' de la pila y lo sustituimos por más T'. Por más T'. Aquí decimos relacionar. Aquí tengo 5 más. Y de este lado saco de la pila el más, porque ya lo relacioné, y saco de la entrada el más. Ahora regreso y digo T contra número. T contra número es emitir y en que produce Ft'. Coincidencia sigue siendo la misma. Esto me está arruinando todo. Ahí está. Saco de la pila T y lo sustituyo por ¿quién? Por Ft'. Bajo la entrada y ya. Ahora digo F versus número. F versus número es F produce número. F produce número. ¿Verdad? Coincidencia sigue siendo esto. Saco de la pila F y ahora lo sustituyo por ¿quién? Por número y bajo la entrada. Número versus número es relacionar número. Entonces, ya tengo un 5 más 4. De la pila lo saqué porque lo relacioné y también de la entrada lo saqué. ¿Verdad? Ahora tengo T' versus más. T' versus más es un emitir. T' produce epsilon. ¿Sí? T' produce epsilon. Bien. Ahora pues bajo. Quiere decir que ahora ya no va a ser
saco T' y lo sustituyo por epsilon, pero pues básicamente es vacío. Y sigue esto. E' contra más. E' contra más es emitir. ¿Emitir quién? E' produce más Te'. Les bajo la coincidencia, saco de la pila E' y lo sustituyo por quién? Por más Te'. Otra vez. Estoy haciendo. Más Te'. Bajo la entrada y digo relacionar más. ¿Sí? 5 más 4 más. Saco de la pila esto y saco de la entrada también el más. Bien. T versus por. T versus por vacío. Esto es error sintáctico. Cuando yo llego a un símbolo versus algo vacío, es un error sintáctico. Syntax error. Error en por. Y así es como se despliegan errores sintácticos, ¿verdad? Entonces, nosotros hacemos este árbol y va a quedar a medias, ¿verdad? Dice E produce T', T produce F, T', F produce número, F es, ¿qué era? F produce número, ya ni sé qué número era 5. T' produce epsilon, E produce, aquí estoy cabal, aquí. E produce perdón, más T', relacionar más, T produce F, T', ¿verdad? F produce número, ¿qué número? Era 4, ¿verdad? T', aquí estoy. T' produce epsilon, E produce más T', relaciono y aquí da el error sintáctico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque T ya no produce, E tampoco, entonces estos se quedan sin producir, se quedan, porque les dije, no, ningún nodo se puede quedar sin tener hojas, ¿verdad? Y estos nodos se quedaron así, ¿por qué? Porque existió un error sintáctico en por, ¿verdad? Porque yo tenía acá la entrada 5 más 4 más por 2, ¿verdad? Y dio error sintáctico. Bien. ¿Por qué dio error sintáctico? Porque aquí hay un error sintáctico. Entonces, todo lo que esté acá es syntax error. Todo lo que esté vacío, ¿verdad? Este aquí, sucesivamente, ¿verdad? Todo esto es error sintáctico. Entonces, T con por, ¿qué dijo? Error sintáctico, ¿verdad? Entonces, el análisis predictivo también no solo es para aceptar, sino que también para decir que hubo un error sintáctico. Bien, ¿alguna duda? ¿Pregunta? Bueno, si no hay más dudas, no hay más preguntas, pues esto fue el LL1.
Vimos desde la gramática recursiva por la derecha y vimos el LL1, la construcción del LL1 como primeros, siguientes y tabla. Y ahora vimos el análisis predictivo. ¿Cuántos temas nos faltan? Nos faltan tres temas, ¿verdad? Básicamente. No puedo decir 4 porque la recuperación de errores es casi que ni es un tema, ¿verdad? Nos hace falta el SLR, LR1 y LALR, ¿verdad? Entonces, quiero ver el calendario. Vamos a ver. Vamos a ver. Hoy terminamos el L1. Esta semana es semana mayor. Del 2 al... Bueno, empieza el 31 y termina el 8. 11. Empezamos viendo SLR. 13 miramos SLR. No, 18 miramos el fallo del SLR y empezamos a ver LR1. Aquí en el 18 miramos el shift reduce. 20 miramos LR1. 25 seguimos viendo LR1 porque un ejemplo de LR1 nos va a llevar 2 clases fijo. 27 seguimos viendo LR1. Me calculo unas 4 clases de LR1 porque ese es el método más pesado. Muy posiblemente el 2 vamos a seguir viendo viendo LR1 o empezamos con LALR y el último día finalizamos seguimos viendo LALR, ¿verdad? Entonces, ya solo nos quedan un par de clases más. Vamos a ver. Una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Más que suficiente para ver los métodos de LR. Ese LR aquí, L aquí. Empezamos con LR1, 4 clases. 1, 2, 3, 4. Y terminamos con LALR. ¿Verdad? Entonces, ya es la recta final. ¿Verdad? Entonces ya vamos concluyendo el curso. ¿Verdad? Esos son los temas que hacen falta. SLR, LR1 y LALR. Bien. Entonces, con esto damos por concluido el LL1. Es un parser bastante bueno, bastante potente. El contra es que es recursivo por la derecha, pero para ello vamos a ver ya, el siguiente día de clases, los recursivos por la izquierda, que son todos los LR. En esos tenemos una familia como tal, que es el SLR, LR1 y LALR. Entonces, que tengan un buen día, tengan un buen descanso, o si no hay descanso, pues que lo aprovechen con sus proyectos, ¿verdad? No dejen las cosas al tiempo. Y por cierto, al regresar, vamos a ver cuándo regresamos. Al regresar sería 11. Sí, plano. Porque acá, esto ya se nos fue. El 11, hablamos del artículo que tienen que escribir, porque los 6 puntos de tareas, pues se los deben de jugar, ¿verdad? Entonces hablamos del artículo, ya está el enunciado, y más seguro, vamos a ver, mayo. Vamos a ver si voy a ver el calendario, a ver si es para la entrega el 6, el 11 también de mayo, ¿vale? Para que tengan un mes para escribir un artículo. Pero entonces ahí se juegan los últimos 6 puntos. Bien, tengan un buen día y que aprovechen el tiempo, ¿verdad? Que no haya clases, pero si tienen mucho que hacer o hay mucho que hacer, pues que lo aprovechen de la mejor manera. Nos vemos dentro de una semana con el SLR.